¿Cuánto vale tu fidelidad? La fidelidad es un valor en desuso en nuestros días. Por mucho que todavía existan personas verdaderamente fieles, ya no somos tan leales a los padres, a los amigos, al país, a Dios. Quizá porque la fidelidad requiere compromiso y responsabilidad con las ventajas y desventajas de nuestras elecciones. De hecho, el compromiso y la responsabilidad son dos valores por los que el enemigo de Dios se esfuerza en que no desarrollemos. Por eso, cada vez más, el adversario aporta innumerables vías de escape para que siempre tengamos la impresión de que la cosa no va con nosotros, de que no tendremos que asumir nada y nunca seremos responsables. Lamentablemente somos adictos al consumo y estamos acostumbrados al comercio, al uso, a la disposición de cosas, de personas y de palabras. Estamos cada vez más lejos de la esencia de la fidelidad. Somos esclavos de nuestros deseos, pero ni siquiera somos fieles a nosotros mismos, porque la fidelidad implica libre elección. Pero llegará el día en que se pondrá a prueba la fidelidad a Dios. ¿Qué tipo de intercambio podremos hacer? ¿Seremos capaces de cambiar fidelidad por un plato de comida? ¿Nuestra dignidad? ¿Nuestro estatus? ¿La vida de nuestros hijos? ¿La salud de nuestros padres? Cuando no sea posible comprar ni vender, ¿quién tendrá nuestra fidelidad? ¿Qué quedará de nosotros? Para poner en valor la fidelidad a Dios, hablaremos sobre este tema en la conferencia online sobre eventos finales organizada por Editorial Sa Feliz. Este tema es imprescindible. Quédese con nosotros. Si hay un tema que todo adventista conoce, es de la ley dominical. Es posible que haya gente que sepa más sobre esto que sobre la esencia del sábado. Para algunos, la ley dominical es una especie de alarma. Piensan que podrán correr y estar listos 5 minutos antes del regreso de Jesús. Otros dedican tiempo y energía a investigar todo lo que sucede para obtener en primicia la información de cada nuevo acontecimiento. ¿Nuevo papa? Ya llega la ley. Elecciones americanas, ahora viene. Crisis económicas, medioambiental, sanitaria. ¡Mira, ahí está la ley dominical! A menudo pensamos que hemos dominado el tema de la ley dominical, que sabemos cómo sucederá esta ley y que sabremos qué hacer cuando llegue. Pero no nos damos cuenta de que solo sanciona una forma de actuar que se practica desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿confiamos en la providencia de Dios o insistiremos en proveer para nosotros mismos? En esta ocasión está con nosotros el doctor Dornelis, Vanderlei Dornelis, doctor en comunicación y en ciencia de la religión y profesor de teología en la Universidad Adventista de São Paulo, en Brasil. Muchas gracias por su presencia, doctor Dornelis, y comencemos por lo básico. ¿Cómo será la ley dominical? Bueno, como legislación será una ley para la observancia del domingo, para separar el domingo como un día para no trabajar, para no funcionar, no abrir industrias, posiblemente comercio. Es una ley que debe ser, como todas las demás leyes, apreciada por una asamblea, por Cámara de Diputados, para ser entonces sancionada e impuesta a la población. ¿Y cómo funcionará esta ley? Una ley se hace para garantizar el orden social. Siempre es esta la motivación y la razón de una legislación: garantizar el orden social. Entonces es necesario que haya una condición de, vamos a llamarlo, amenaza, una inminencia de caos y desorden, y que se necesite una regulación para que este inminente desorden o caos sea rodeado, contenido, controlado. Entonces,
Hoy existe así la percepción, una percepción de varios motivos que pueden dar base a una ley dominical. Reforma de la sociedad, la restauración de los valores de la familia, la restauración de la convivencia familiar, social, o el fortalecimiento de la religión, de los valores, de los principios cristianos, morales en la sociedad. Una reforma de la sociedad para contener los elementos desintegradores como la ola de drogas, de violencia, criminalidad. Entonces, la religión debe ser vista como un factor de integración, de orden de la sociedad, porque la ley dominical es una ley de trasfondo religioso, de motivación religiosa. Además, hay también un cierto llamado de ecología. Entonces, el ecosistema está reconocidamente, vamos a decirlo así, como llegando a una situación de inminente caos. Y entonces, parar el mundo, parar las fábricas, parar el comercio por un día en la semana sería una manera de garantizar seguridad para el ecosistema. Y ahí, cuando se habla de ecosistema, se habla de supervivencia. Entonces, todo tiene que ver con una legislación, pero la legislación ayudará a las personas a entender que todas necesitan ajustarse para el bien común. Algunos piensan que su conocimiento de la cronología y la secuencia de los eventos finales les aporta alguna ventaja, que tienen todo bajo control. Pero la ley dominical es una especie de segunda parte de 45 minutos de un partido y un cambio en juego. Piensan que a partir de este momento podrían ser completamente leales a Dios mientras no acepten la marca de la bestia. ¿Será posible, Dr. Dornelis, prepararse para el regreso de Jesús una vez que salga la ley dominical? Aquel que piense así, cuando eso suceda, voy a adoptar esta actitud. Cuando eso comience a suceder, voy a cambiar tal cosa. Ese es un gran engaño, porque no es el acontecimiento lo que nos hará tomar determinada actitud. El acontecimiento simplemente confirmará una expectativa, una fe, una creencia que tiene la persona. Lo que realmente hace que tomemos una actitud es el amor de Cristo, es la actuación del Espíritu en nuestra mente. Si el Espíritu Santo estamos hablando hoy, si la palabra de Dios nos habla hoy y nosotros no tomamos una actitud, ¿qué seguridad tenemos de que la ley dominical nos hará tomar una actitud? No lo hará, no lo hará. Por el contrario, las personas que no estén seguras en Cristo tendrán miedo, estarán inseguras y la actitud que tomarán será la actitud de deserción y no de adhesión. Si no están seguros en Dios, ¿cómo es que, quiero decir, si en un momento de paz o en un momento de tranquilidad no toman una actitud de compromiso, cómo podrán tomarla en una condición de inseguridad? En una condición de tensión. Entonces, la comunión con Dios, la inversión que hacemos de tiempo con Dios, de permanencia en Dios, de escuchar la palabra de Dios, es una experiencia continua. Cualquier persona que piense, cuando esto suceda, yo haré esto, se estará engañando a sí misma. Porque cuando esto ocurra, estará menos capacitada espiritualmente para tomar una actitud antes que ocurra. ¿Y qué sucederá cuando entre en vigor la ley dominical? ¿Qué pasará con los que obedecen esta ley? ¿Se perderán? La expresión bíblica en Apocalipsis 13 es una expresión para nuestros días, globalizante, porque dice, no podrá comprar ni vender. Bueno, hoy, si usted no puede comprar y vender, no puede vivir en el planeta Tierra. En culturas antiguas, eventualmente las personas podían sobrevivir sin negociar, sin participar del comercio. Hoy incluso la persona que vive en una pequeña propiedad de tierra depende de comprar y vender. Entonces parece que la expresión fue usada para nuestro tiempo porque la economía tomó el control de todas las actividades humanas. Entonces todo lo que hacemos depende de comprar y vender. Entonces aquel que no tiene la marca no podrá comprar ni vender. O sea, la situación de aquellos que no adhieran a esta ley irá realmente de una dificultad al principio a una imposibilidad a mediano y largo plazo de sobrevivir en la faz de la tierra.
con todas sus propiedades confiscadas, o sea, usted no puede enajenarlas, entonces usted no puede hacer nada más. Y no solo los adventistas, sino también los bautistas del séptimo día, los judíos fieles de la Torá, todos aquellos que guarden el séptimo día, el sábado, como séptimo día, tendrán grandes dificultades cuando... Entonces, en el adventismo se habla de salir de las grandes ciudades. Uno de los factores, uno de los motivos es ese, para lograr sobrevivir fuera de las grandes ciudades, pero eso será también bastante difícil. Y la cuestión de la persecución. Ahora, cuando Elena White dice de algunas cosas sobre salir de las ciudades, ahora ella es muy clara también al hablar sobre eso. Ella dice que la ley dominical promulgada será una señal para eso y que las personas entenderán por inspiración del Espíritu cuál es el momento en el que deberán salir de las ciudades. Entonces, no es un movimiento general de la iglesia el que dará una percepción. Eso es algo que la iglesia entenderá, la comunidad. Es interesante que estoy citando a Elena White algunas veces porque, de hecho, cuando entramos en este tema, ella entiende muy bien, porque lo vio en horas y horas de visión y conversaciones con ángeles sobre esto. Entonces, por ejemplo, ella dice que Dios nunca da su voluntad, un mensaje de Él a una persona sola. Cuando una sola persona se convence y no puede convencer a las demás con el principio que dio, esa persona no tiene verdad, no tiene un mensaje divino, porque el Espíritu trabaja con la comunidad y la comunidad se mueve delante de la revelación de la voluntad de Dios. La mayoría puede estar equivocada en el mundo, pero no entre el pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios, entonces en Hechos 15, cuando los apóstoles decidían, allí ya comienza aquel sistema de representatividad. Entonces la mayoría del pueblo de Dios percibe, escucha la voz de Dios y como también está profetizado que la iglesia no se corromperá, no se convierte en Babilonia, Elena White llega a decir que la iglesia, hasta puede parecer para algunos que puede caer, pero no caerá. Entonces es una afirmación clara para nosotros de que la iglesia continuará, permanecerá hasta el regreso de Cristo, siendo el receptor de la revelación, de la manifestación del Espíritu, y allí la dirección, el liderazgo de la iglesia es seguro, porque el Espíritu está actuando y continuará actuando sobre ella hasta el fin. Entonces la iglesia se moverá como una comunidad, como un grupo, y nosotros tenemos que movernos, nosotros individualmente nos movemos con el grupo de la comunidad. Y los que siguen la ley dominical ya tienen la marca de la bestia. Ellen White também fala assim, aqueles que hoje, no tempo dela, guardavam o domingo, pessoas sinceras. Elena de White también dice, aquellos que hoy, o sea, en el tiempo de ella, guardaban el domingo, personas sinceras, católicos practicantes, protestantes evangélicos, etcétera, que guardan el domingo como el día del Señor, y ellos están convencidos de que es el día del Señor para ellos. Ella dice claramente, no, ellos no tienen la marca de la bestia por guardar el domingo hoy. Entonces, lo que ella dice es, cuando la ley sea promulgada, aquellos que decidan estar bajo la tutela de esta ley, allí entonces ellos voluntariamente, deliberadamente, aceptan tener la marca de la bestia, porque esa es una cosa que debemos señalar más o menos así. El gobierno de Dios tiene su ley, y aquellos que son gobernados por Dios tienen la protección de Dios. El gobierno del Estado tiene su ley, y el Estado ofrece su protección. Cuando el Estado promulga una ley que contradice la ley de Dios, entonces optar por obedecer la ley del Estado es optar por quedarse fuera del gobierno de Dios y fuera de la protección divina. Entonces, ante esa dualidad, esa oposición entre dos leyes, es donde la elección se hace entre el sello de Dios o la marca de la bestia. Porque entonces la persona no elige simplemente guardar el domingo o el sábado, elige una afiliación y elige estar unida a Dios y recibir el sello de Dios y recibir la protección de Dios, o elegir estar unida al Estado, que en ese momento se convierte en la bestia, porque la bestia es un fenómeno del Estado que legisla contrariamente a Dios. Ese es un principio que me gustaría enfatizar, porque
Las personas piensan que la bestia es Estados Unidos, que la bestia es el papado, la bestia era Roma antigua, la bestia era Babilonia, pero no es exactamente así. John Andrews, quien fue el primer teólogo adventista, cuando estudió Apocalipsis 13, formuló ese principio y estaba totalmente correcto. Dijo que el país se convierte en la bestia o la profecía se cumple en ese país cuando persigue al pueblo de Dios a causa de la ley de Dios. Si no se da esa circunstancia, ese país no es la bestia. Entonces la bestia, el concepto del leviatán, el dragón, la bestia, está en el Antiguo Testamento, está en Apocalipsis, en el libro de Daniel, e identifica al poder constituido cuando quiere sustituir a Dios, cuando quiere asumir el gobierno en lugar de Dios, y entonces hay una ley diferente a la ley de Dios. Entonces viene la unión. Las personas deben elegir unirse a Dios o unirse al Estado. Y en ese momento el Estado se convierte en una especie de Dios porque la isla es obedecido, por lo tanto servido y adorado y tiene el dominio sobre las personas. La palabra dominio es muy importante porque Daniel la utiliza muchas veces y le fue dado dominio, se le quitó dominio en lo de los animales. Y entonces la bestia recibe dominio y autoridad por casi 2 meses y se opone al dominio de Dios. Entonces, es ante esa circunstancia, en esa situación, que las personas son marcadas. ¿Dónde se encuentra la ley dominical en la cronología de los eventos finales? Es muy difícil establecer un orden para esas cosas porque puede ocurrir simultáneamente y variar de un lugar a otro. Pero, en principio, podríamos decir que la discusión, el debate de la ley dominical debe preceder el zarandeo. El bautismo del Espíritu claramente precede a las 7 plagas. Entonces, la discusión de este asunto, su globalización, deberá ser realmente un hecho que llame la atención de todo el pueblo de Dios. Probablemente, ante la inminencia de la ley o de su imposición, que varía de lugar en lugar, las personas comenzarán a dejar la obediencia a Dios y se aliarán a la ley del Estado porque se sentirán presionadas, temerán por su seguridad, dudarán de lo que esperan y entonces ese es el momento en que algunos vendrán de afuera y entrarán y otros que están dentro salen. Entonces muchas personas que están en la iglesia pero no están convencidas titubearán, vacilarán. ¿Por qué? Por la presión, por la amenaza, por la inminencia de un régimen de intolerancia y persecución. Entonces, podemos decir que el evento precederá al zarandeo. Por otro lado, a veces nosotros podemos entender a través de la Biblia, por Elena White, que el bautismo del Espíritu también provocará un zarandeo, porque establecerá una cierta polarización dentro de la iglesia. Las personas que tienen el Espíritu y profetizan y hablan y dan testimonio con convicción, y aquellos que creen que aquellas están exagerando, que hablan de cosas que no son políticamente correctas. Entonces comienza a haber a veces un debate dentro de la propia comunidad y algunos pueden sentirse incómodos, inseguros por eso e irse. Pero en principio yo diría que el debate de la ley dominical debe preceder al zarandeo, al bautismo del Espíritu, globalmente hablando, y evidentemente precede también a las 7 plagas. Muchas gracias por compartir tanta información importante con nosotros, Dr. Dornelis. Y gracias también a usted por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.